En este momento damos paso a la conferencia titulada Antecedentes gaditanos y dieciochescos del federalismo de 1824, que será disertada por el doctor Fernando Serrano Migallón, de quien se leerá su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho, licenciado en Economía y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el diploma de Estudios Superiores en Administración General en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia, y de Derecho Internacional Público en la Academia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos. Recibió el premio Punto de Partida por la mejor tesis de licenciatura y la medalla Alfonso Caso por el doctorado en Historia. Asimismo, recibió el reconocimiento al mérito administrativo Lázaro Cárdenas, el Premio a la Investigación Histórica y el Premio Nacional de Artes y Literatura, este último en el año 2021. Ha sido galardonado con el reconocimiento a la labor de promoción de los derechos de autor otorgado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Nacional del Mérito de la República Francesa, la Orden de Isabel la Católica del Gobierno de España, entre otras distinciones. Es miembro de numerosos de las Academias Mexicanas de la Lengua, de Historia y de Jurisprudencia y Legislación, así como miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Demos la bienvenida al doctor Fernando Serrano Migallón. Lo acompaña en este evento el doctor Rafael Estrada Michel, coordinador general de acceso a la justicia del Poder Judicial del Estado de México, en carácter de moderador, a quien cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco el alto honor que me concede la consejera Edna Edith Escalante de poderla sustituir aquí, aunque no tengo, por supuesto, el mérito para ello, pero bueno, está en restablecimiento la querida consejera, ha venido a escuchar al doctor Serrano Migallón y bueno, pues me toca estar aquí, ahora sí que ni modo, se aguantan, el indigno representante de la propia consejera, pero es para mí también motivo de alto honor estar junto a un gran maestro, un queridísimo maestro mío en lo personal y de muchísimas generaciones. Como ha quedado dicho por nuestros presentadores, fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de nuestro país, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y fue presidente de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, entre otros muchos cargos que ha desempeñado de la manera más honrosa posible, tanto en el servicio público como en la labor académica. Y para lo que hoy nos trae y nos convoca aquí en la última sesión de nuestro Congreso, he de decir que es el autor de referencia en la historia constitucional de nuestro país. Tiene una historia mínima de las constituciones de México que publicó en su momento el Colegio de México, que es un libro absolutamente indispensable para entender estos temas, entre otros la configuración de nuestro federalismo en los tiempos del último borbonismo, es decir, hacia finales del siglo XVIII y en el primer siglo XIX, que es justo de lo que nos va a hablar hoy, a pesar de que el doctor Serrano Migallón tiene un conocimiento amplísimo de toda la historia constitucional de México, incluido por supuesto el último siglo XIX, que ya no tiene que ver tanto con las diputaciones provinciales ni con el orden gaditano, sino con nuestro liberalismo de la Constitución del 57, la República Restaurada y el combate al Segundo Imperio, y por supuesto un especialista en el México revolucionario y posrevolucionario. Pero hoy casi que le hicimos la mala obra de obligarlo a hablar del antiguo régimen, un tema que aunque domina, ciertamente por su talante liberal y por su conocimiento, ya les digo, prácticamente universal de nuestra historia en tiempos más liberales ciertamente que los fines del siglo XVIII, seguramente, aunque, insisto, lo domina, le incomoda hasta cierto modo. Ya nos dirá con ese proverbial sentido del humor que tiene. Le agradecemos muchísimo al doctor Serrano Migallón que esté con nosotros y pues si no tiene inconveniente, doctor, procedemos con su conferencia, estaremos muy atentos y complacidos de escucharla. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por las palabras de presentación y por los comentarios laudatorios de mi querido amigo Rafael, que como habrán dado cuenta,
solo tienen como razón el afecto mutuo que nos tenemos y carecen de cualquier otro tipo de razón. A la magistrada siento cuál es la razón. Lo que hemos padecido a los dentistas sabemos lo mal que uno se siente. Mil gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al Poder Judicial del Estado de México. Muchísimas gracias a ustedes por en jueves, día de fiesta, estar aquí. Pero debo agradecer cumplidamente el que me inviten a hablar de dos temas que son apasionantes, que son dos constituciones fundamentales en el derecho de habla española, que es la Constitución de 1824 mexicana y la Constitución de Cádiz de 1812 española. Haremos primero una pequeña referencia a la Constitución de 1824. México ha sido uno de los países que tienen una vida constitucional más rica, no tanto por el número de constituciones, porque no tenemos tantas como otros países, Colombia, Venezuela, por ejemplo, ni tampoco tan pocas como Argentina, que tiene una, o los Estados Unidos, que tienen otra nada más. Pero la docena de constituciones que tenemos, lo que son muy variadas. Tenemos toda la gama de las constituciones. Tenemos dos constituciones impuestas. La primera, la de Bayona, y luego la de Cádiz. La de Bayona, impuesta por Napoleón al Imperio Español, y como la Nueva España pertenecía al Imperio Español, como consecuencia fue en teoría impuesta en México, aunque nunca fue ni vigente ni válida. Luego la Constitución de Cádiz, que se dio el propio Imperio Español y por las mismas razones también se fue aplicable aquí en México. Luego tenemos una serie de textos que podríamos llamar preconstitucionales, que sin formar propiamente un cuerpo constitucional en sí, sí tienen visos de textos o de facetas de una constitución. Tenemos, por ejemplo, el bando de Miguel Hidalgo de 1810, de octubre de 1810, al mes y medio siguiente de haber dado el grito de independencia, expide un bando en Guadalajara en el que abole la esclavitud, siendo así México el segundo país de América que termina con la esclavitud, cuando en otros puntos de América Latina y de Estados Unidos habrá que esperar casi un siglo para que eso suceda. Luego tenemos los sentimientos, los principios constitucionales de López Rayón, los sentimientos de la nación de José María Morelos, tenemos la Constitución de Apatzingán, luego tenemos los documentos fundacionales del Estado mexicano, que son los tratados de Córdoba y el Acta de Independencia, fundamentalmente. Y luego ya tendremos, a partir de 1821, dos constituciones imperiales, dos constituciones centrales, 4 federales, una no codificada, es decir, que son textos sueltos, 4 o 5 codificadas, hasta llegar a la que para mí es el punto final de la evolución, de la búsqueda del camino constitucional de México, que es la Constitución de 1857, aunque tendrá las modificaciones de la Constitución del 17. Como consecuencia de esto, la Constitución de 1824 tiene influencias de todos estos textos dentro de México, fundamentalmente de los textos preconstitucionales de la etapa insurgente, Hidalgo, Morelos, López Rayón. Y para mí tiene dos características fundamentales, que es lo que la hacen la más interesante quizá de las constituciones mexicanas, o la primera gran constitución mexicana. Primero, pone punto final a la estructura jurídica hasta ese momento. Iturbide había seguido con una estructura jurídica muy similar a la del Imperio Español, y aquí no quiero entrar en discusión con mi querido amigo Rafael Estrada de la figura histórica de Iturbide. Cada uno tenemos nuestras filias y nuestras fobias, nuestros admirables y nuestros odiados, y en mi caso el de Iturbide no es de mis personajes favoritos de la historia de México. Yo lo considero un hombre frívolo y que nos causó muchísimos problemas. Pero con la Constitución del 24, él termina el año anterior como emperador, abdica, y en el año 24 se le pone punto final a ese mundo anterior, a ese mundo que había empezado desde los tiempos ancestrales hasta
en la terminación de la colonia y el inicio de la independencia. Estamos en el albor de un México nuevo. Y lo que es más importante, ¿qué es la nación mexicana? Aquí hay un tema de discusión más que nada filosófica de cuándo surge la nación mexicana. Cada uno de nosotros podemos tener también nuestros héroes y pensar que la nación mexicana se inició con Cuauhtémoc porque se defendió contra los españoles, o de Cortés porque logra el mestizaje, o Hidalgo que da el grito de independencia, o Iturbide que logra la independencia. Pero yo creo que la nación es un fenómeno sociológico, cultural, idiosincrático, que se crea a través del tiempo y con la participación de todos los mexicanos. Y yo creo que es el punto de partida para la reestructuración o para la estructuración de lo que será la nación mexicana. Desde mi punto de vista, esto se logra hasta la Revolución Mexicana de 1910, que es cuando los ferrocarriles construidos en la época de Porfirio Díaz permiten que los grandes movimientos de tropas, la división del norte al sur, la división del sur al norte, del este al oeste, que los mexicanos nos conozcamos perfectamente. Y como decía un anuncio de mi época, cuando yo era joven, que decían desde Tijuana hasta Yucatán, todo sucedía con los sombreros Tardán. Entonces te doy el anuncio completo, porque es cuando en México realmente ya todos nos sentimos identificados. No es que un día se hayan acostado México sin ser nación y al día siguiente se haya despertado siendo nación, pero yo creo que en este proceso tan rico, tan doloroso, tan creador, el punto de partida lo da la Constitución del 24 y termina con la Constitución del 57. Si estas fueron las influencias nacionales, ¿cuáles fueron las influencias extranjeras? Y aquí tenemos el primer problema con los españoles. Yo creo que las influencias fundamentales de la Constitución del 24 son prácticamente las mismas que tuvo la Constitución de Cádiz en 1812, 12 años antes. Es primero una influencia inglesa clarísima, que es el parlamentarismo, la idea de un Congreso, de un grupo colegiado que oriente la estructura y el funcionamiento de un país. En segundo tenemos la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el primer grito de libertad que dan los franceses frente al autoritarismo monárquico. En tercer lugar, tenemos a los Estados Unidos con dos aportaciones fundamentales. Primero, el federalismo. La idea de federalismo sí es norteamericana, la idea de un gobierno federal, pero yo no creo, como se ha dicho muchas veces, que el federalismo mexicano sea copia del norteamericano. Las razones, el funcionamiento y la idiosincrasia del federalismo mexicano es completamente distinta al americano. Y otra que es fundamental, que es la idea de república, esa forma de gobierno que no recae en una sola persona por la gracia de Dios, sino que es una idea democrática de elección del jefe del Estado a través de la votación general. ¿Por qué digo que entramos en conflicto con los españoles? Porque los españoles en 1810 convocan a las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz que se reúnen en Cádiz, una ciudad insignificante del sur de España. Todos nos preguntaremos por qué en Cádiz. Cádiz es una ciudad en el sur de España que es una península en aquella época unida al continente solamente por una lengua de tierra, que esta lengua de tierra sí podía ser defendida por las tropas españolas. En cualquier otra ciudad española grande, las tropas francesas lo hubieran podido terminar. Y por mar, el mar estaba dominado por los ingleses, entonces no podían atacar Cádiz por mar. Entonces por eso eligen esta ciudad, que sí es defendible en esa lengua, una sola carretera, una sola vía. Actualmente, si vamos a Cádiz, vemos que hay multitud de formas de llegar y de salir de la casi isla que es. ¿Y por qué convocan a un Congreso Constituyente?
¿qué les hace pensar en un Congreso Constituyente? En contra de lo que sería más lógico, que es decir, que la Constitución de Bayona de Napoleón les da la idea clarísima de la ventaja de vivir en un régimen constitucional. Como no quieren ni a los ingleses, no quieren hablar del parlamentarismo inglés y quieren menos a los franceses que los acaban de invadir por medio de una mentira y una traición, Napoleón le pide permiso a los reyes españoles para pasar por Francia y atacar Portugal. Los imbéciles reyes españoles le dicen que sí, y cuando están en territorio español le dicen que ya no se van. Y entonces tiene que empezar la guerra de independencia de los españoles. La guerra de independencia que lleva el pueblo llano en contra de la voluntad de los monarcas. La voluntad de los monarcas, cada vez que Napoleón vencía sobre las tropas españolas, le ponían una carta al emperador felicitándolo por haber vencido a sus súbditos. Esto les da una idea de la calaña de Carlos IV y de su hijo Fernando VII, un par de monarcas impresentables. Y como no quieren hacer referencia ni a Bayona ni al parlamentarismo inglés, tienen que idear el fundamento en una monarquía visigótica del siglo IX que se dio en las Vascongadas y en los fueros de León, una cosa absurda para no reconocer lo que era evidente, que gracias a las ideas liberales de la Revolución Francesa y gracias a la influencia inglesa, ellos pensaban que había que tener una constitución española. Y entonces, en los 2 años que están reunidos, primero no tienen mucha idea de qué es lo que tienen entre manos y qué es lo que deben de hacer, pero con el paso del tiempo adquieren confianza en su labor, adquieren presencia de su fortaleza y adquieren una actitud mucho más sólida, primero al declarar que la soberanía nacional está depositada en la nación, la soberanía pertenece al pueblo llano y en ausencia del rey, ellos son los que ejercen verdaderamente la soberanía. Y segundo, fortaleza frente al rey y frente a su regente. Esto les da una idea muchísimo más clara de su misión histórica. Es el primer texto constitucional en español pensado, escrito y promulgado en español, porque la Constitución de Bayona, expedida por Napoleón, fue pensada y escrita en francés y luego traducida al español para el Imperio Español. En esto Bayona es fundamental por la confianza que les dio a los españoles, pero en realidad será la Constitución de Cádiz la que establezca esos principios generales. España se encuentra en ese momento, en 1812, en una crisis total. El territorio está invadido, hay crisis económica, hay crisis política, los reyes están secuestrados en Francia, la economía está por los suelos, no hay cohesión social, hay sublevaciones por todo el territorio nacional y a pesar de eso las Cortes logran un acuerdo previo para llegar a este texto gaditano, un texto que tardan 2 años en promulgar, 2 años en hacer efectivo, válido, positivo, válido y vigente, pero que tiene como cualidades, primero, está integrado por el pueblo llano. Segundo, todos los participantes están considerados al mismo nivel, nobles, plebeyos, clérigos, militares, civiles, todos tienen la misma, todos son igual, considerados del mismo nivel, los de la metrópoli y los de las colonias. Hay representantes mexicanos y hay representantes de todas las colonias, los liberales y los conservadores. Esto hace unas discusiones muy largas y unos errores fundamentales. Dentro de las cualidades que tiene es primero tener un texto constitucional y después los conservadores buscan desde luego fortalecer la lucha contra el invasor, o sea, están de acuerdo en la sublevación con el invasor, no quieren la separación de la Iglesia y el Estado, y no quieren discutir la figura del monarca, de la monarquía, y no quieren tampoco hablar de la separación en vías de un federalismo. En cambio, los liberales quieren la separación de la Iglesia y el Estado, quieren la abolición de la Inquisición, quieren la abolición de la esclavitud y quieren fortalecer ese sistema parlamentario español.
El final, sobre todo cuando se llega a un consenso tan divergente, es que tiene muchas cualidades la Constitución de Cádiz, pero tiene grandes errores. Bueno, sí es una Constitución liberal, es una Constitución que limita el poder del rey, es una Constitución que establece un parlamento sólido, que establece la igualdad entre todos los españoles, como dice el texto original, de ambos hemisferios, es decir, la metrópoli y las colonias, pero carece, primero, no se atreven a separar a la Iglesia y el Estado. Lo más que logran los liberales es abolir la Inquisición. Hasta ahí. Luego, no se atreven a acabar con la figura de gobiernos en las colonias. Sí acaban con la figura del virreinato. Por eso cuando se dice que Don Ojú fue el último virrey, ya no fue virrey. Él fue el capitán general de las tropas españolas en la Nueva España, pero ya no fue virrey. El virreinato había terminado con el anterior. En tercer lugar, no discuten en ningún momento la forma de Estado. Nunca se plantea la posibilidad de que España dejara de ser un país centralista y se convirtiera en un régimen federal. Y no se atreven, mucho menos, a discutir la forma de gobierno, de si España debe ser una república o debe ser una monarquía. Estos dos errores fundamentales harán que este vacío constitucional de los españoles lo vengan trayendo hasta nuestros días y en España siga siendo un tema a discutir que no se atreven los españoles a enfrentar libremente, sobre si España debe ser una república o debe ser una monarquía. Ha habido dos veces intentos, una república de 1871 que duró un año y la segunda república que duró de 1931 a 36. Cuando se restauró ahora la monarquía, con la falsedad típica de los políticos de partidos interesados solamente en detentar el poder, cuando se discutió si España debía de ser monarquía o república, los socialistas, los comunistas y los anarquistas abandonaron el salón de sesiones para no votar a favor y entonces, habiendo quórum, se votó que debía de ser una monarquía y España es una monarquía, aunque el pueblo español, según los sondeos de aquella época, ya no lo quería. Y lo mismo pasó con la forma de federalismo de centralismo. La Segunda República ideó un sistema muy original que no era ni federal ni central, era federable. O sea, todo el territorio español funcionaba de una manera, pero había regiones, fundamentalmente el País Vasco, Cataluña y Galicia, que por características especiales, sobre todo culturales, podían tener un ámbito especial de autonomía. Logran los liberales abolir la esclavitud, pero en la metrópoli. Los conservadores españoles se imponen y no se abole la esclavitud en las colonias. Habrá que esperar hasta 1871 para que la Primera República termine con la esclavitud en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. O sea, es una abolición parcial. El Congreso Constituyente, el Congreso de Cádiz se reúne de septiembre del 10 al 19 de marzo de 1812. El día de San José es promulgada. Por eso la Constitución de Cádiz es conocida como la Pepa, exactamente. Y cuando vemos una película del siglo XIX en que la gente grita "Viva la Pepa", son liberales que están alabando a la Constitución de Cádiz. Quizá el gran prestigio de Cádiz, que fue darle ese brillo intelectual y doctrinario y político a España, también fue la actitud del rey Fernando VII frente a la Constitución, que hizo una serie de mártires liberales alrededor de la promulgación de la Constitución. Primero, él la jura cuando llega a España en el año 14, en el año 12, en el año 14 termina con la Constitución, la deroga
los militares, un grupo de militares liberales, hacen que en el año 20 la tenga que restablecer. Él en el año 21, en lo que se llama el bienio liberal, los vence militarmente, los toma presos y al general Torrijos lo fusila en las playas de Málaga, al general Riego, que era el español, el europeo más conocido en toda Europa, era verdaderamente una estrella europea, es ahorcado en una plaza de Madrid, una heroína ejemplar, porque es ahorcada, juzgada y ahorcada por haber bordado una bandera republicana. El único delito que tenía era haber bordado una bandera. Mariana Pineda, que para su memoria, afortunadamente, Federico García Lorca hace una obra de teatro que se llama Mariana Pineda, en la que demuestra la injusticia de la monarquía con ella y subió a los altares civiles de la historia española. Carece de una relación amplia de derechos individuales, de garantías individuales, señala algunos: el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, pero no un catálogo como luego se verá en las constituciones a partir de ese momento. Cádiz se promulga en el año 12, pasa todas estas vicisitudes en la metrópoli y en el año 21 México proclama la independencia. Aquí tenemos uno de los problemas sobre la figura de Iturbide. Iturbide recibe un país con 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros hablamos mucho de los 2 millones de kilómetros cuadrados que nos quitaron los norteamericanos, pero hay 0,5 millón de kilómetros cuadrados que perdió Iturbide frente a Sudamérica. De Chiapas hasta lo que ahora es Panamá o lo que era Colombia, todo eso era territorio mexicano que se perdió, desde mi punto de vista. Quizá en esta mesa hay quien no está de acuerdo conmigo, por la frivolidad de Iturbide. Mientras el país ardía, necesitaba de una mano de orientación, Iturbide se encerraba con la Junta Instituyente a discutir cómo iba a ser el nombre de sus padres. Si él era emperador, ¿qué título le iba a dar a sus padres? Entonces, Gran Duque, a su hermana, la Gran Duquesa, a su hijo, si en España el heredero es el príncipe de Asturias, si en Inglaterra es el príncipe de Gales, si en Francia es el Delfín, ¿cómo se debe llamar el príncipe mexicano? Y con eso pierden 15 días discutiendo tonterías. Por fin decide que es entre príncipe de Azteca, príncipe de la Náhuac, príncipe de Iguala. Entonces queda consagrado como príncipe de Iguala. Estas nimiedades nos causaron, desde mi punto de vista, un problema indecible y la pérdida de lo que es Centroamérica. Una cuarta parte de lo que luego perderíamos en el norte. La situación es tan grave y 1824 es un año tan conflictivo que se ven obligados a hacer una constitución que yo diría en dos partes. Una a principio del año 24. Iturbide, México, yo soy republicano fundamentalmente, yo creo que es una de las grandes ventajas que tenemos y lo hemos demostrado. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que pueda presentarse en la historia mundial con el honor, y también soy enemigo de la pena de muerte, de haber fusilado a sus dos emperadores. Todos los dos emperadores que reinaron en México fueron fusilados en su momento, con lo cual se afirma la vocación republicana de México. Iturbide fueron 9 meses, no llegó al embarazo como monarca, y Maximiliano 4 o 5 años. Pero era tan el malestar nacional en el año 24, crisis económica, crisis política, falta de tejido social, que se ven obligados a hacer 2 pasos en la Constitución. En enero del 24 se expide un acta constitutiva de la Federación Mexicana, únicamente para garantizarles a las provincias, a las todavía provincias, que iba a haber una Constitución federal,
que iba a haber una constitución republicana y que estos iban a ser los lineamientos de la Constitución de 1824. En octubre, el 8 de octubre, ya se promulga la Constitución. Una Constitución que, como les digo, por esas razones, aunque tenga muchos defectos, es la gran Constitución mexicana. Es la Constitución que garantiza la permanencia de Centroamérica hasta los territorios que luego perderemos con los Estados Unidos. Les da confianza a todas las provincias mexicanas que vamos a tener un régimen republicano y federal. La idea de república sí viene evidentemente de los Estados Unidos. Es el primer país del mundo que asume esa forma de gobierno. Y la otra es el federalismo. Se ha dicho que copiamos la idea de federalismo si es de Hamilton. Él escribe El Federalista y él tiene una idea de un régimen en donde puedan convivir una serie de territorios, de colonias que estaban separados. Y así las 13 colonias originales inglesas se reúnen en un ente superior, como dice el escudo norteamericano, de muchos uno. En México nada estaba desunido. Entonces no se crea el federalismo para unir lo que está separado, sino para lo que está unido no se separe, para darles garantías de autonomía y de respetos a sus identidades nacionales. Y esto ha hecho que el federalismo mexicano haya fortalecido y a pesar de la guerra con los Estados Unidos, la pérdida del territorio y los problemas evidentes que hemos tenido en un país en crecimiento, con una población en un crecimiento desorbitado, pero bueno, de todas formas, es un país que cada vez está más fuerte, un país mucho más confiado de sí mismo y un país mucho más integrado nacionalmente, con lo cual no quiero ni por mucho menos decir que no tenemos problemas. ¿Por qué surge el federalismo en México? La tradición gubernamental que había en México hasta ese momento estaba fundamentalmente venía de dos tradiciones. La tradición de las culturas originarias, como se les dice ahora, todas tenían un sistema de gobierno autoritario y central. El tlatoani, el jefe, tanto aztecas como mayas, toltecas o olmecas, eran unos sistemas verticales y piramidales. Lo mismo pasaba con España. España, el monarca era un monarca absoluto, el bienio liberal de Fernando VII fue mínimo, pero en el año 21 todo estaba también centralizado. En cambio, yo creo que el federalismo mexicano se piensa, no como muchos estudiosos del constitucionalismo mexicano, que yo creo que se niegan a reconocerle el valor doctrinario, ideológico y jurídico a los constituyentes del 24, se crea para crear poderes que sirvan de contrapoder al poder central. Cada poder estatal sirve de contrapeso a un poder central y así creamos una gama de 29, 31 estados que hacen contrapeso a ese gobierno central autoritario de origen y autoritarios como son todos los poderes de vocación. La prueba está, yo aquí quiero justificar mi punto de vista, en que la evolución de los dos federalismos ha sido distinta. Mientras que en Estados Unidos los estados federados han perdido autonomía, yo creo que todos estaremos de acuerdo que hoy en día cualquier estado de los Estados Unidos, Arkansas o Michigan, lo que ustedes quieran, tienen menos fuerza que el que la tenían en 1798. En cambio, en México, hoy los estados federados tienen mucha más autonomía que la que tenían en la época de Don Porfirio. No quiero decir con esto que uno tenga más que otro, sino que las tendencias en el equilibrio de poderes centrales y locales ha ido evolucionando. Y esto ha hecho que cada vez tengamos un federalismo más fuerte, más consolidado. Y dentro del federalismo destaca, y esto es lo que yo creo que para ustedes puede ser más importante, el federalismo judicial.
la creación del sistema judicial local sólido e independiente de los poderes judiciales federales, que han mantenido la independencia judicial de los estados federados y nos han permitido ver esta gama distinta de la estructura jurídica del país. ¿Qué defectos tuvo la Constitución del 24? Careció de un catálogo de garantías individuales y de derechos, igual que la de Cádiz. Pero por el contrario, sí señaló tres derechos fundamentales: el de libertad, el de trabajo y el de justicia. Habrá que esperar a la Constitución del 47 para que se establezca ya, que es prácticamente la del 24, enriquecida con la Constitución del 24, con ese concepto sólido. En segundo lugar, crea la forma republicana de gobierno, que yo creo que ya es de una decisión jurídico-política fundamental del Estado mexicano para siempre. Y en tercer lugar, esa concepción nacional de solidaridad social que es tan evidente en México y que tanto les maravilla o les sorprende a los extranjeros cuando vienen a México o cuando intervienen o estudian la realidad mexicana. Entonces estamos con la Constitución del 24, que desde ese momento hasta nuestros días, todos los textos constitucionales que han surgido en México, de una manera u otra, han tenido que hacer referencia a ella. Yo sostengo que la Constitución del 17 es la Constitución del 57, que no es una nueva Constitución simplemente con los derechos sociales. Yo creo que la Constitución del 57, en realidad tenemos 4 constituciones. La original, las modificaciones, las reformas que le hace Juárez cuando restaura la República, que incluye los textos de las leyes de reforma en el texto constitucional, las que hace el Lerdo de Tejada cuando muere Juárez, que restablece el Senado de la República, porque era una sola Cámara, y restablece la vicepresidencia de la República, y por último, la que surge en 1917, que es la del 57, con derechos sociales. Por eso cuando a mí me preguntan o sale la discusión de si México necesita una nueva Constitución o no, yo por supuesto creo que no. Yo defiendo la Constitución mexicana con todo y contra todos. Yo creo que tiene defectos, que se han hecho modificaciones de todo tipo, regulares, buenas y malas. Hay unas que son atroces en la redacción, en la gramática, pero de todas formas tenemos una Constitución que une a todos los mexicanos. Yo creo que las garantías fundamentales de lo que Smith llamaría la parte absoluta de la Constitución, todos estamos de acuerdo. Todos queremos vivir en una república federal, democrática, representativa, popular, con soberanía nacional, división de poderes, garantías sociales y de garantías individuales. Yo no creo que nadie en su sano juicio, o si es alguna minoría será mínima, quiera vivir en una monarquía absoluta, sin parlamento y sin división de poderes y sin garantías ni individuales ni sociales. Yo creo, por eso, en la Constitución del 57 renovada, o si queremos decir que estamos en la del 17, tampoco tengo ningún inconveniente. Es un problema de terminología y que tenemos Constitución para muchísimo tiempo. Y sobre todo, hay una cosa que me aterra, aquí a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo, en este momento, ¿a quién le podríamos encargar que haga una Constitución? Si yo me asomo a ver a los integrantes de la Cámara de Diputados, me aterro, y yo no les encargaría ni la redacción de un boleto de avión. Muchísimas gracias. Bien,
muchísimas gracias al doctor Serrano por su espléndida disertación. Nos ha llevado por el camino de nuestra historia constitucional, pero si me lo permite, él mismo también de lo que viene, si habrá o no un progreso en el orden constitucional. Y creo que además nos deja una muy buena nota de optimismo, ¿no? Hemos sido en este Congreso a veces un poco duros, hablo en primera persona, por supuesto, en torno a lo que criticamos, válidamente por supuesto, pero no solo debemos ser críticos, sino también, como él lo ha sido hoy, un ejemplo de crítica constructiva. Decía que hemos sido bastante duros en relación con cómo ha evolucionado nuestro constitucionalismo y sobre todo quizá un poquitín pesimistas en torno a lo que puede venir en los años venideros. Aquí tienen sobre todo las más jóvenes, los más jóvenes, quienes nos han honrado con su presencia desde la Universidad Autónoma del Estado en este Congreso. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de un mexicano que ama profundamente a su patria y que la ama constructivamente y que además tiene una visión optimista de lo que podrá venir en los próximos lustros. Queda abierto este foro socrático para sus preguntas, las últimas del Congreso Nacional de Federalismo Judicial. Adelante, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fabián Nieto Camacho, de la Universidad, del Instituto Universitario del Estado de México. Tengo una duda que creo que no me quedó muy claro, y ¿por qué cree que no funcionó el federalismo en España? Bueno, hay dos países en el mundo que le tienen miedo, un miedo patológico a la palabra federalismo, que son Canadá y España. El sistema norteamericano en la distribución de atribuciones es extraordinario. Lo que no está señalado para la federación le corresponde a los estados, o sea, es por exclusión. Hay otros federalismos en que se señala lo que le corresponde a los estados y el resto sería para el gobierno central. Los canadienses nunca quieren hablar de federalismo. Las provincias federales, cada una tiene un estatuto, una ley particular que establece sus atribuciones. Lo mismo pasa en España. Por eso ve usted que el sistema federal siempre se está discutiendo en España. Las atribuciones en materia económica de Cataluña son distintas a las del País Vasco. Las del País Vasco en materias educativas son distintas a las de Cataluña, en materia financiera no. Entonces, evidentemente, todos siempre quieren tener lo que tenga más el otro. Entonces, siempre están discutiéndose los estatutos. No hay una ley general de federalismo. La ley que aplica las normas y las atribuciones de Andalucía o de Murcia o de Navarra son distintas entre sí. Entonces es un problema terrible. Lo más lógico hubiera sido hacer un texto federal en que todos fueran iguales, todas tuvieran las mismas atribuciones. Lo mismo en Canadá. El referéndum de separación de Quebec fue ahora yo creo que 20 años y perdió por 5 puntos, una cosa así. En España nos han querido, es más, está prohibido por la Constitución hacer un referéndum. La Constitución fue aprobada por referéndum. Entonces, yo creo que ha sido por una falta de decisión histórica que viene desde la Constitución del 12. En la Constitución del 31 en España se dio ese paso de hablar de una república federable, pensando en poderla convertir en federal, pero la guerra civil terminó y luego el centralismo absoluto del gobierno del general Franco, que hizo que a la muerte del general Franco el resentimiento de sometimiento de las provincias surgiera con muchas veces estas posiciones absurdas que vemos en los periódicos. Muy bien, muchas gracias. Mire, por ejemplo, los franceses, que son muy inteligentes, en las 5 constituciones republicanas francesas, en todas, varía de artículo, en 1, el 3, el 5, Francia es una e indivisible. Con nosotros no nos vengan con federalismo. Francia es un país que no llega a 500.000 kilómetros cuadrados,
menos de la cuarta parte de México, y es una indivisible, no necesitamos jugar. Y cuando jugaron en el año 58 para tratar que Argelia, Marruecos, Túnez, que se quedaran como departamentos franceses, fracasaron. Bueno, tenemos el problema corso también, ¿no? Sí. Pero en fin, ya ¿Y luego Bretón? lo discutimos, y Bretón. Lo que también es cierto es que el Estado de las Autonomías español, mi querido doctor, pues es, aunque no se quiera llamar federalismo, bastante más descentralizado que el nuestro, por ejemplo. Pero es vergonzante. ¿Perdone? Es vergonzante. Es vergonzante porque no se Y- quieren llamar federal, ¿no? E irregular. Ujú. Al no ser parejo, es un federalismo Sí, con hechos Injusto. diferenciales, ¿no? diferencial. Y bueno, no hay café para todos, como se dijo célebremente. Pero mira, lo mismo pasa en Canadá con Quebec, que es el 25% de Canadá, está siempre en conflicto con Ontario, con Vancouver, con Alberta. Sí, señor. ¿Hay otra pregunta por ahí, compañero? Sí, buenas tardes, doctor Serrano. De manera muy concreta y con base a su conferencia, quisiera preguntarle ¿por qué considera que el federalismo mexicano es diferente al federalismo estadounidense? Primero por el origen. En Estados Unidos surgió para unir lo que estaba desunido. Y en México surgió para que hubiera un equilibrio de poderes locales frente al poder central. Y luego la evolución yo creo que ha sido distinta. El federalismo mexicano ha ido creciendo, las entidades federadas han ido aumentando su poder de participación, y en Estados Unidos el poder de los Estados federados ha ido disminuyendo. Y lo más claro fue cuando en los años 60 el presidente Kennedy federalizó la Guardia Nacional y se impuso en los estados del sur para que los negros pudieran entrar a las escuelas, lo cual estaba en manos de los estados, y se saltó la Constitución por la torera. Entonces yo creo que las tendencias son distintas. Muchas gracias. Gracias a usted. Hay una pregunta de don Óscar Fernando Castañeda, héroe de estas jornadas, y también de Rafael Caballero, mi querido tocayo, también heroico en estas jornadas del Congreso. Adelante, Óscar. Estimado doctor, tengo una pregunta. Usted mencionó que desde su punto de vista, identificaba 4 constituciones. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan viable, posible y desde el punto de vista temporal, qué tan cercana ve una quinta? Como constitución, no. Yo creo que tiene muchas cosas corregibles, y aparte hay una cosa que nos debe de apenar a los abogados. Las peores reformas constitucionales las han hecho los abogados presidentes. Los presidentes que no han sido abogados han tenido mucho más respeto por el texto constitucional que los que han sido juristas. No, si quieren ustedes doy nombres, pero han sido atroces las reformas de Miguel de la Madrid, de Echeverría. El artículo 4 de Echeverría no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, la de Fox no es abogado, pero tampoco ni gramaticalmente están bien. La de Echeverría, el artículo 4, los padres tienen el derecho para decidir el espaciamiento de los hijos. ¿Qué quiere decir el espaciamiento de los hijos? Que uno va a hacer en la cocina, el otro en el primer piso y el tercero en el cuarto de lavado. ¿No saben la diferencia entre espacio y lapso? La de Fox, para ser mexicano hace falta ser hijo de padre o madre mexicanos. Entonces, lo que son hijos de padres y madres no pueden. Entonces no saben redactar padre, coma, madre o ambos. Eso no hace falta ser un doctor en ciencias exactas. Y así le puedo haber quitado la mitad de las garantías individuales para poner la planeación indicativa, porque no tiene pies ni cabeza. O sea, que hay cosas que modificar, sí. ¿Que eso modifica la parte absoluta de la Constitución? No. Bueno, y si cabe, en abono del presidente Echeverría, más bien en desdoro, no solo dice el espaciamiento, mi querido don Fer, dice el número.
O sea que ahorita que estamos cansados y ya de mal humor, llegamos a la casa y decimos, hijita mía, hijito mío, pues yo tengo derecho inalienable a decidir el número de mis hijos y ahí nos vemos, Nicanor, ¿no? En fin, es muy mala idea, por cierto. Tocayo. Sí, doctor. Doctor Serrano, muchísimas gracias por su excelente plática y charla, que siempre es muy ilustradora. Como, digamos, cierre del Congreso y haciendo referencia a los antecedentes y al título del mismo, yo quisiera preguntarle cómo debemos entender el federalismo judicial. Es decir, a diferencia de lo que se conoce como el Estado federal como forma de Estado, ¿qué debemos entender por federalismo judicial y cuál ha sido su evolución? Bueno, yo creo, en un momento de crisis, en un momento de falta de claridad en los procesos políticos en general, que yo creo que es evidente que estamos, había un pensador español que decía que en momento de crisis lo difícil no es cumplir con el deber, porque sabemos cuál es nuestro deber, lo cumplimos, sino lo difícil es saber cuál es nuestro deber. Entonces yo creo que cada caso es distinto, yo creo que el problema, por eso es federal, el problema del Poder Judicial del Estado de México no es igual al de Nuevo León o al de Jalisco, cada uno es distinto, pero yo creo que debemos de tener conciencia de cumplir de la obligación que tenemos de cumplir con nuestro deber en el ámbito en que estamos, a rajatabla, en cumplir con nuestras atribuciones, con nuestras funciones y con nuestra visión del derecho. El derecho siempre es discutible, el derecho siempre se presta a interpretaciones, pero debemos de cumplir fielmente con lo que creamos que es el derecho. Y eso varía en cada uno. Yo no me atrevería a dar una receta uniforme para todos los poderes judiciales de la República, pero sí mantener una posición clara y diferente del Poder Judicial Federal, del central. Son distintos, deben ser distintos y responden a causas, efectos y fundamentos jurídicos distintos.